Hola, ¿qué tal? Continuando con la definición de la red de tuberías definida en el vídeo anterior, vamos a ver cómo analizar y dibujar toda la información asociada a estos tramos de tubería. A continuación vamos a representar en alzado los tramos de tubería. En este caso vamos a representar el tramo de tubería de la red de saneamiento situado más al norte. Ejecutamos el comando de redes, dibujar alzado de tramo. Seleccionamos el tramo de red de saneamiento situado más al norte del dibujo. Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual configuraremos la representación del perfil. Validamos los valores que nos aparecen por defecto. El resultado final lo podemos ver a continuación. Si realizamos un zoom en el nodo PR34 y la representación en alzado, se puede visualizar la intersección con una de las tuberías de pluviales. En este caso, para evitar el solapamiento de ambas tuberías, vamos a editar ese nodo PR34 en alzado. Para ello ejecutamos el comando de redes, editar nodo. Seleccionamos la opción de alzado y designamos el nodo PR34. En este caso vamos a cambiar la profundidad del nodo PR34 y le vamos a asignar una profundidad de 3.5. Si validamos, vemos cómo automáticamente se actualiza el dibujo de la representación del perfil, así como de la tubería. Igualmente, si buscamos el nodo PR34 en la planta, vemos cómo han cambiado las características del mismo. En este caso, pues la profundidad de 3,5 metros. Finalmente, vamos a proyectar una de las redes sobre unos perfiles transversales que hemos generado previamente. Esto nos va a ser de gran utilidad para localizar la posición de la red de tuberías en los transversales en alzado. Para ello, ejecutamos el comando de transversales, dibujar perfiles y seleccionamos el fichero cortes. La ventana de dibujo la validamos con los parámetros por defecto. Una vez dibujados los perfiles, ejecutamos el comando de redes, dibujar tramos en transversales. Seleccionamos el tramo de tubería de pluviales situado más al este, cualquiera de los ejes de los transversales dibujados y el eje a partir del cual se han generado los transversales, en este caso el eje 1. Una vez seleccionado, observamos cómo automáticamente se van a dibujar sobre cada uno de los cortes de los perfiles la posición de la tubería, junto con el diámetro de la misma. Para finalizar, el módulo de red dispone de un comando el cual nos va a permitir visualizar la red de tubería definida en 3D. Para ello, ejecutamos el comando de redes, dibujar en 3D. Nos aparecerá la siguiente ventana en la cual aceptamos con los valores que establece por defecto. Una vez ejecutado el comando, podemos hacer una representación 3D del diseño de tubería que acabamos de realizar. Finalmente, vamos a ver la posibilidad que tiene el módulo de redes de exportar el diseño a otros formatos. Los formatos disponibles son LangXML, Shape y JSON. En este caso vamos a exportar las redes de saneamiento a un fichero Shape. Una vez exportado, con QGIS podemos visualizar los ficheros generados. En primer lugar, creamos la capa correspondiente a los nodos, importando el fichero de nodos. Observamos cómo se representan y además tenemos la posibilidad de obtener la información asociada a cada uno de ellos. Por último, creamos la capa asociada a los tramos de tubería. Importamos el fichero de los tramos de tubería e igualmente accedemos a las propiedades de las mismas. De la misma forma que hemos exportado la información para visualizar en QGIS, MDT tiene también la posibilidad de exportarla para procesar esa información en ZIP. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes.